es importante la labor de DLC porque nos quita esa preocupación de la nómina y todo lo que conlleva para dedicarnos completamente a nuestro trabajo. Lo que más me gusta de DLC es la seguridad que me ofrece mi empresa, lo que me ha ayudado como que a crecer y también como que el respaldo que tengo. ¿Por qué recomendaría DLC? Sobre todo por la confianza que ofrecen. Honestamente lo recomendaría ampliamente sin temor a equivocarme. Nos da mucha confianza, nos da tranquilidad el hecho de seguir trabajando con ellos. Por lo tanto, seguimos de la mano a su lado. Esperamos seguir creciendo las dos partes, ¿no? Con DLC nos sentimos muy seguros, nos sentimos respaldados, sentimos que nada nos va a pasar en cuestiones administrativas. Ellos se encargan de todo, yo nada más me dedico a pagar y ya esa es la seguridad que me da DLC. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Y de nueva cuenta es para DLC Corporativo y DLC Academy contar con su presencia y su participación en este día de webinar. Y hoy tenemos una gran especialista por parte de DLC. Ella es la licenciada Karina Recendis, pero antes de empezar con el tema de lleno, quiero recordarles que DLC Corporativo y DLC Academy está comprometido a brindarles información de alto valor para ti como persona, para ti como gerente, para ti como director o para ti como compañía, pues estés a la vanguardia de todos estos temas. Y el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante y quiero comenzar con alguna pregunta para ti, que es, ¿tus trabajadores cuentan con un contrato laboral firmado y este contrato lo tienes en el expediente de cada uno de tus colaboradores? Pues para esto está aquí la licenciada Karina Recendis para ayudarnos a entender o ayudarnos a saber cuáles son los requisitos que debería llevar un contrato laboral, cuál es el impacto de tenerlo o cuál es el impacto de no tenerlo. Y pues para esto quiero presentar a la licenciada Karina Recendis. Ella es abogada y tiene especialidad en Derecho Laboral y forma parte del S corporativo desde hace ya bastantes años y es una gran especialista para nosotros. Y sin más preámbulo, quiero cederle la palabra a la licenciada Karina para que nos dé más información sobre este tema. Y quiero recordarles que durante la charla puedes escribir tus preguntas, ya sea en la sección de preguntas y respuestas, en el chat. Para los que están viendo la transmisión en vivo por LinkedIn, también pueden escribir sus preguntas para que al final de la charla sean respondidas por nuestro especialista. Y pues sin más preámbulo, quiero cederte la palabra, licenciada Karina. Gracias por tu participación, gracias por este gran tema y adelante, buen día para todos. Muy buenos días, muchas gracias Alcalá por tu presentación y gracias a ti que estás invirtiendo de tu valioso tiempo para poder compartirte y poderte guiar de cómo elaborar correctamente un contrato individual de trabajo. Para aquellos que pertenecen al área de recursos humanos o gerentes o cualquier tipo de personal administrativo que tenga contacto con la elaboración de los contratos individuales de trabajo, es justamente la intención del webinar poderte guiar. Y pues bueno, primeramente vamos a iniciar con un temario, del cual es qué es un contrato, posteriormente cuál es el fundamento legal, cuáles son los tipos de contratos laborales que nos marca nuestra Ley Federal de Trabajo, qué es una comisión mixta de capacitación y adiestramiento y actualmente con la reforma laboral, comisión de productividad, de capacitación y adiestramiento. Asimismo, te voy a dar a conocer la estructura de un contrato individual de trabajo y los datos obligatorios que nos marca la ley. Asimismo, las consecuencias legales que pudiera llegar a tener la omisión de alguno. Perfecto, comencemos. Para efectos, en este caso del significado de un contrato, sabemos que un contrato principalmente tiene obviamente su fundamento legal y para efectos generales, pues es literal el contrato bilateral donde se expresa el conocimiento de las partes para poder adquirir derechos y obligaciones.
Recordemos que no nada más en materia laboral, sino también en materia civil o incluso en materia mercantil, hay y se suscita una serie y diversos contratos, del cual pues literal es un escrito en donde si se respeta ciertos requisitos, pues literal da la validez de un contrato. Ahora, enfocándonos en materia laboral, el contrato individual de trabajo literal nos los menciona en su artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y no los define del cual es aquel donde una persona está obligada a prestar un determinado servicio subordinado mediante el pago de un salario. Posteriormente, tal cual como yo les comentaba, tiene un fundamento legal, no nada más en la Ley Federal del Trabajo, sino también en el Código Civil Federal, en sus numerales 1794 al 1859 y del Código Civil del Estado de Jalisco en sus numerales 1264 al 1329, ¿ok? Respecto a la Ley Federal del Trabajo, pues literal nos abarca el contrato, el artículo 25. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de relaciones de trabajo que nos marca la Ley Federal del Trabajo? Ya empecé a explicar lo que es un significado literal de un contrato, lo cual es bastante importante. Haciendo un énfasis, les voy a comentar lo que se ve en práctica, lo que vimos en práctica en DLC. ¿Cuántas empresas no inician una relación de trabajo con el con el trabajador sin antes iniciar o dejar evidencia mediante un documento? Cabe mencionar que la ausencia justamente de este documento sí pudiera llegar a ocasionar cierto conflicto laboral. ¿En qué sentido? Desde el primer momento que inicia un trabajador al centro de trabajo y al no tener claro cuáles son esas condiciones laborales de la cual está sujeto, para empezar, ocasiona incertidumbre. Al inicio, el trabajador sí puede hasta cierto punto tener ciertas actitudes positivas durante el trabajo, pero a medida que va avanzando el tiempo, cuando la incertidumbre permanece, sí pudiera llegar a crear cierto conflicto laboral y más si no se establece. Entonces, he ahí la importancia de tener un contrato individual de trabajo, ya que el contrato individual de trabajo en compañía del alta de lo que viene siendo en el IMSS es muy importante porque son los primeros documentos de carácter legal que son los que inician y conforman un expediente del trabajador. Enfatizando que realmente el expediente del trabajador no nada más basta con un contrato individual de trabajo. Basta también con una serie de documentos como lo son los FDIs, listas de asistencia, las constancias de disfrute de vacaciones, el pago de vacaciones, el pago de PTU, en fin. Incluso tenemos un webinar anterior donde se explica justamente cuáles son los documentos que integran el expediente del trabajador para efecto de un plan preventivo laboral, jurídico laboral, o en su defecto tener ahora sí que la mayor defensa posible ante un juicio laboral. Sin embargo, el contrato tiene peso por sí solo. En un momento más les voy a explicar a qué me refiero con esto. Y pues bueno, de entrada, tal cual, el contrato individual de trabajo, en donde ahí es donde se va a estipular el tipo de relación laboral que va a tener el patrón trabajador, ¿ok? La ley nos marca literal que puede ser por obra o tiempo determinado. ¿A qué se refiere por obra o por tiempo determinado? Pues bueno, en el momento alguna construcción que se esté realizando o un tiempo determinado en el cual la propia naturaleza del mismo lo exija, o bien para poder cubrir a otro trabajador que se encuentre incapacitado, ¿ok? Tal ejemplo, una incapacidad por embarazo. Aquí es justamente donde pudiera llegar a aplicar elaborar un contrato por tiempo determinado para justamente poder cubrir esa incapacidad por maternidad, otorgándolo como ejemplo. O tal cual, mediante una construcción del cual se deriva que dependiendo al tiempo que vaya a durar esa construcción o esa obra, pues es justamente el tiempo que se va a tener que realizar el contrato, ¿ok? Es muy importante mencionar
que una vez terminado, en este caso el periodo del contrato, pero si la subsistencia del trabajo sigue manteniéndose vigente, el contrato prácticamente se hará por el tiempo o se prorrogará por el tiempo que va a terminar justamente la obra o por el tiempo que que la naturaleza del contrato lo determine, ¿ok? Un ejemplo. Si probablemente el contrato por obra prácticamente calcularon un periodo del cual el contrato duraría aproximadamente 6 meses. Vence el contrato individual de trabajo y sin embargo la obra sigue subsistiendo y todavía aún no se termina, entonces el contrato individual de trabajo continúa dentro de su vigencia hasta que la obra en realidad se termine. A eso es justamente a lo que se refieren en práctica, al igual un contrato determinado de trabajo. Si el contrato determinado probablemente se está cubriendo una incapacidad durante 3 meses y sin embargo el trabajador vuelve a presentar otra incapacidad, entonces ese contrato se vuelve a aplazar por el tiempo que se prorrogue lo que viene siendo la incapacidad, ¿ok? Está también el contrato por temporada. Este contrato por temporada, al igual, viene siendo por ciertos tiempos. Tal ejemplo podemos ver no sé, en las temporadas altas de verano, en los hoteles, donde por lo regular durante ciertas épocas del año tienden a tener un poco más de personal, porque obviamente la parte del turismo aumenta la productividad. Ese es un claro ejemplo que pudiera encuadrar justamente este contrato, o también otro en temporada navideña. ¿Cuántas veces nos hemos topado que en temporada navideña, pues obviamente en tiendas departamentales, pues tienden a subir efectivamente las ventas y por ende necesitan justamente más personal? Ese es un claro ejemplo del cual pudiera encontrar el contrato por temporada. Ahora bien, dentro del contrato por temporada se puede efectivamente realizar un contrato indeterminado, pero por cierta temporalidad del año. Es decir, trabajador, yo te contrato cada mes de diciembre porque es justamente cuando se eleva la productividad de mi empresa y te voy a dar un contrato indeterminado. Sin embargo, tu relación laboral únicamente va a ser justamente por la temporada navideña. O está, en este caso también, su contrato indeterminado, que como bien lo dice, no hay una fecha de vencimiento de contrato. Cabe mencionar que una vez vencido el término de ambos contratos del cual expliqué, si subsiste la materia del trabajo, entonces se realizará indeterminado. O bien, si en este caso, una vez realizando o iniciando la relación laboral, no se encuentra la denominación del contrato, entonces se tomará por contrato indeterminado. He ahí la importancia primeramente de darle título al contrato y mencionar ante qué tipo de contrato nos estamos encontrando, ya sea por obra o tiempo determinado, ya sea un contrato por temporada o ya sea un contrato indeterminado. Por eso radica la importancia de tener su denominación dentro del documento, ya que de lo contrario, pues evidentemente se toma como un contrato indeterminado. Ahora bien, independientemente de los contratos, de la relación o tipos de relaciones laborales que acabo de mencionar, o cualquiera que sea su contrato, existen dos modalidades: el periodo a prueba o capacitación inicial. ¿Quiénes han escuchado ya el periodo a prueba? En la práctica suele pasar que dentro del periodo a prueba muchas veces al trabajador no se les da lo que viene siendo sus prestaciones realmente, o incluso su alta en el IMSS, no se lo tienden a dar al trabajador hasta que pase cierto lapso de prueba, lo cual es erróneo, ya que desde el primer momento, independientemente el trabajador se encuentre en periodo a prueba o en capacitación inicial, el trabajador debe de gozar tanto su alta en el IMSS como las demás prestaciones que obviamente dentro de su contrato individual de trabajo lo estipulen. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un periodo a prueba y uno de capacitación inicial? El periodo a prueba es justamente en el cual se verifica que el trabajador
cumpla con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el servicio que necesita. Es decir, el periodo de prueba yo te estoy contratando como un abogado o como un contador y por lo tanto tú ya debes de tener los conocimientos necesarios para poder prestarme el servicio. No hay necesidad de capacitarte. Ahí es justamente cuando entra el periodo y este periodo a prueba debe de ser únicamente 30 días por regla general. Pero tratándose de puestos de dirección, gerencial o administración, estos 30 días sí se pueden prorrogar hasta 180 días, ¿ok? Cabe mencionar que en estos 180 días son improrrogables, es decir, si entra dentro del puesto de dirección, gerencial o administración, literal se debe de agotar esos 180 días para que efectivamente te pueda comprobar que ya cuenta con los requisitos y los conocimientos. Ya una vez venciendo ese término y realmente cumple justamente con las habilidades necesarias, entonces, en teoría y en estricto sentido, el contrato se deberá de realizar por tiempo indeterminado. Cabe mencionar que un periodo a prueba no se le puede volver a solicitar a un trabajador dentro de un mismo centro laboral o dentro de un mismo establecimiento. No puede el patrón sujetar 2 veces a un periodo de prueba a un mismo trabajador. Aún así, teniendo un incremento o un aumento en este caso o un cambio de puesto o un ascenso, no puedes volver a repetir un periodo a prueba. Es decir, es solamente uno y es improrrogable, no se pueden exceder más de 180 días y una vez cumplido, pues efectivamente se pasa a un contrato indeterminado de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple en este caso con los conocimientos o necesarios, los conocimientos o habilidades necesarias para desarrollar, en este caso, la prestación del servicio? Aquí nos vamos a apoyar mucho de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que para empezar, si nos vamos al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón está obligado primeramente a dar capacitación, en este caso, a sus trabajadores, ¿ok? Entonces, justamente esta comisión es la que se va a encargar de la productividad, de estar vigilando que se esté cumpliendo justamente esa parte. En un momento les voy a hablar en ese tema, ¿ok? Respecto a la capacitación inicial, es cuando justamente un trabajador se obliga a prestar algún servicio subordinado bajo la dirección o mando del patrón, con el cual la finalidad es justamente que adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad por la cual es contratado. Es decir, aquí literal sí se somete a una capacitación, aquí literal no te estoy obligando a que tengas ciertos conocimientos, pero sí te estoy, en este caso el trabajador, perdón, sí está obligado a recibir la capacitación necesaria. Independientemente, esta modalidad va a estar sujeta justamente por regla general a 3 meses y en puestos iguales de dirección, administración o cualquier tipo de conocimientos profesionales especializados, ahí es justamente donde sí se puede aplazar a 6 meses. Al igual, la misma regla general aplica tal cual como en el periodo de prueba. Una vez pasando esos 6 meses, ya no puede ser prorrogable o ya también ya no te puedo volver a someter a esa modalidad bajo ese tiempo, ya que si vence este tiempo de 6 meses y realmente no se comprueba lo contrario, que no reunió los requisitos para poder, en este caso, o no adquirió las habilidades necesarias, pues obviamente va a continuar con un contrato individual por tiempo indeterminado, ¿ok? Al igual nos vamos a apoyar mucho de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, y al igual este tipo de modalidad es improrrogable. Entonces aquí es necesario tener muy en cuenta, ya que independientemente de los tipos de relaciones laborales que en la anterior diapositiva mencionaba, como lo era la obra, el tiempo determinado, la temporada o el contrato indeterminado, independientemente del tipo de relación laboral, si en este caso el contrato es indeterminado o el contrato es de 180 días,
Entonces, sí puede ser sujeto a una modalidad de periodo a prueba o a la modalidad de capacitación inicial, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante tenerlo muy en cuenta. Voy a mencionar un claro ejemplo literal. Un ejemplo sería justamente en una tienda departamental, como lo bien comentaba, en una temporada navideña, en donde ingresa el trabajador y puede ingresar bajo un contrato indeterminado desde un inicio. ¿Sabes qué? Yo, patrón, te doy a ti, trabajador, desde un inicio un contrato indeterminado. En este caso, puede ser en este caso por cierta temporalidad, que viene siendo la temporada navideña. Sin embargo, te voy a sujetar un periodo a prueba. Si dentro del periodo a prueba tú en este caso me acreditas que cuentas con las habilidades necesarias, entonces efectivamente continúa el contrato. En caso de que no continúe, pues bueno, ya literal se le darían sus partes proporcionales al trabajador por el tiempo que elaboró, ¿ok? Bien, ahora, la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, actualmente la Comisión de Productividad de Capacitación y Adiestramiento. Esta figura es muy importante en las empresas, ya que en las visitas por parte de Secretaría de Trabajo la solicitan, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad? Pues primeramente es preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. A eso se refiere con la capacitación. Respecto al adiestramiento, pues es justamente dar conocimiento a los trabajadores respecto a los riesgos que se pueden encontrar dentro de un centro de trabajo. Esta comisión se debe realizar cuando en este caso la plantilla se cuente con más de 50 trabajadores y la integración de la comisión debe de ser mismo del representante de patrón y mismo representante de los trabajadores. Pueden ser dos, pueden ser incluso el patrón seleccione a alguien de su confianza o algún apoderado o incluso a un trabajador que sea de su confianza que represente la parte patronal. Y puede ser el segundo integrante que represente la parte de los trabajadores, ya sea mediante un secretario general en un sindicato, en este caso si cuentan con un contrato colectivo en su centro de trabajo, o en su defecto un representante de los trabajadores que los propios trabajadores deben de designar. En estas empresas en este caso en las empresas que cuenten con la comisión mixta, literal se hace una convocatoria en donde se debe realizar literal el acta constitutiva, es decir, mencionando modo, tiempo y lugar, desde cuándo se inicia esta comisión, la fecha, en dónde están reunidos, quiénes son los integrantes y cuáles son las obligaciones de los integrantes de la comisión, para efecto de que puedan dar a conocer, vaya, la responsabilidad que tienen estos integrantes. Asimismo, son los que se deben de encargar de proporcionar el plan de programa que ellos tengan para efecto de poder brindar esa capacitación a los trabajadores. Literal, la página de Secretaría de Trabajo emite ciertos formatos que me gustaría, es un tema bastante interesante y bastante amplio, por lo cual, debido al objetivo de este webinar que va en relación al contrato individual de trabajo, no puedo detenerme a lo mejor a explicar detalladamente de una comisión, pero sería muy interesante reservarlo para un próximo webinar. Sin embargo, en este caso, bueno, pues se proporcione a estos dentro de la empresa o fuera de ella durante su jornada de trabajo, que podrá impartirse de otra manera. Y en este caso las instituciones, escuelas, organismos especializados o instructores, independientemente deberá tener registro ante Secretaría de Trabajo. ¿Qué quiero entender con esto? Así tal cual como el patrón en su artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo tiene la obligación de dar capacitación a los trabajadores, en este caso los trabajadores tienen la obligación y están comprometidos a asistir a estas capacitaciones. Las capacitaciones por lo regular se dan dentro de la jornada laboral, se pueden dar dentro también del establecimiento laboral o incluso fuera de ellas, o incluso también fuera de horarios laborales. Todo dependiendo del acuerdo que tengan entre trabajador y patrón, ¿ok?
Cabe mencionar también que este tipo de capacitaciones es importante que el instructor o el docente cuente con un registro ante Secretaría de Trabajo. Este registro es literal como capacitador, como agente capacitador externo. Hay dos tipos de capacitaciones, que es el externo y el interno. Hablando de una capacitación externa, esta sí te obliga a que el instructor tenga su AC, mejor conocido como el registro de agente capacitador externo, en el cual Secretaría de Trabajo otorga este registro porque o le da permiso para poder capacitar en ciertos temas que van a ser parte del plan de programas o capacitación, ¿ok? Y el capacitador interno no necesariamente requiere algún registro ante Secretaría de Trabajo, ya que puede ser el mismo trabajador, en este caso el representante de los trabajadores, quien puedan estar capacitando al mismo personal cuando se trate de la funcionalidad de algún, no sé, de algún equipo o algo por el estilo. ¿Ok? Bueno, ahora, ya enfocándonos en el objetivo justamente del webinar, les voy a mencionar de carácter general cuál es la estructura que debe de tener no solo un contrato laboral, sino también un contrato en carácter de materia civil o mercantil o cualquier tipo de contrato. Primeramente, recuerdan que les había dicho la importancia de tener justamente el título para poder mencionarlo dentro de un contrato individual de trabajo. Aquí justamente estamos viendo en la parte de arriba, literal se debe mencionar el título y tal cual como lo había expuesto en anteriores diapositivas, ya sea que aquí mencione contrato individual de trabajo por temporada o por obra o contrato individual de trabajo por tiempo determinado o contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, ¿ok? Posteriormente le sigue la parte del cuerpo del contrato, es aquí donde se mencionan las partes quienes están celebrando en ese momento el contrato, si es persona física o si es persona moral mediante su administrador general único o mediante su representante legal, ¿ok? La parte declarativa, que son las declaraciones, esta parte es muy importante ya que aquí dentro de las declaraciones manifiestan las generalidades tanto del centro laboral como en este caso del trabajador, ¿ok? Aquí es muy importante no dejar a un lado porque aquí mismo se mencionan los datos tales como la razón social realmente, que es el centro de trabajo. Recordemos que dentro de un centro de trabajo también hay nombres comerciales, pero para efectos legales, pues obviamente lo que va a valer es la razón social que realmente esté registrada mediante un acta constitutiva, mediante su constancia de situación fiscal. Entonces, obviamente, la empresa o el patrón va a ser necesario que tenga a la mano lo que viene siendo su acta constitutiva o acta de asamblea, donde acredite efectivamente quién es el representante legal de la empresa, para efectos obviamente de pues la relación obrero-patronal. ¿Ok? La constancia de situación fiscal también es importante porque aquí se menciona el RFC y evidentemente cuál es el domicilio fiscal para efecto de notificación, y aquí mismo se establecería cuál es el centro laboral. Recordemos que hay empresas que tienen o cuentan con varios establecimientos y sin embargo muchas veces se pone nada más lo que es el domicilio fiscal y se deja a un lado los demás establecimientos. Entonces, de repente, el trabajador le ocasiona dudas de realmente cuál es su centro laboral, ¿ok? Entonces, en esta parte declarativa, sí es muy importante, literal, poner las generalidades del patrón, ¿ok? Y está también lo que viene siendo, ahora sí, el cuerpo del contrato, que literal, aquí es donde inician las cláusulas. Esta parte es igual de importante que las demás porque dentro de las cláusulas literal se va a estipular cada uno de los requisitos con carácter obligatorio que nos marca el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Ya que si el contrato omite cualquiera de estos requisitos con carácter obligatorio, pues obviamente va a tener sus consecuencias legales mediante un acta de inspección, que en un momento más les voy a explicar, ¿ok? Entonces, literal, en las cláusulas, aquí es donde se va a mencionar los requisitos con carácter obligatorio, que en un momento les voy a mencionar,
Y pues al finalizar, pues es el cierre del contrato, lo cual es la firma, obviamente, del trabajador y la firma del patrón. Aquí es necesario, y ojo, que el trabajador firme al igual sus 2 huellas en cada hoja del contrato. Si el contrato está impreso por ambas partes, pues en todas sus hojas el trabajador debe de dar su firma y sus huellas. Es muy importante que previamente a esto, obviamente ustedes ya hayan solicitado lo que es su INE y obviamente con otra serie de documentos, primeramente para acreditar la personalidad del trabajador y en base a ello poder cotejar el hecho de que si su firma realmente coincide con la de su INE y que no realicen alguna tipo serie de antefirma, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante y obviamente siempre en presencia de 2 testigos, que es lo que se recomienda, y prácticamente esta sería una estructura del contrato. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de carácter obligatorio que deben de tener, en este caso, dentro de las cláusulas? Primeramente, se inicia con las generalidades del trabajador, como lo es el nombre, la nacionalidad, la edad, la CUR, el RFC y el domicilio del trabajador. ¿Por qué estos documentos? Bueno, primeramente, para efectos también, acuérdense que son también ciertos documentos que se requieren para poder dar lo que viene siendo el alta en el IMSS. Entonces, es muy importante que el trabajador se identifique y asimismo proporcione algún tipo de domicilio para efecto de cualquier, ahora sí que notificación. O incluso, por experiencia que tenemos dentro de DLC, muchas veces hay patrones o empresas que llegan, tocan a la puerta de DLC y literal mencionan que el trabajador dejó de presentarse en su centro laboral, ya no lo localizan, probablemente la relación laboral no fue muy amena, que digamos, por lo tanto, ellos están con la incertidumbre que si fueron o se ausentaron y con la intención, principalmente, si van a demandar o efectivamente la salida fue de manera pacífica. O incluso, en este caso, el motivo por el cual dejó de ausentarse el centro laboral. Y muchas veces, muchos patrones, por justamente este motivo, se encuentran en la incertidumbre si darlos de baja o no ante el IMSS, simplemente por el hecho de que ya dejaron o se ausentaron ya de manera definitiva al trabajador. Por eso es muy importante que dentro del contrato individual de trabajo tengan el domicilio actual del trabajador. Sé que muchas veces dentro de la INE, muchas veces el INE no está actualizado, pero por eso mismo es muy importante que el trabajador esté actualizando mediante comprobantes de domicilio su domicilio actual, ya que mediante su domicilio, primeramente, y obviamente entre otras series de datos, primeramente descartar que el trabajador no haya tenido algún tipo de accidente de trabajo o algún tipo de accidente, ya que de lo contrario no se puede dar de baja en el IMSS al trabajador. Posteriormente, si probablemente fue de manera pacífica, lo ideal sería que den las partes proporcionales mediante un convenio, mismo convenio que evidentemente se recomienda vaya ratificado ante la Junta actualmente o ante el Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, aquí sí es muy importante, ya que si al final no se tiene contacto con el trabajador, mediante ese domicilio se puede ir a buscar. O otro ejemplo podemos entregar conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, mediante un aviso rescisorio en el cual se le da a conocer al trabajador en su domicilio. Entonces es por eso muy importante la primera fracción, en este caso del artículo 25. El segundo, si la relación de trabajo es para obra por tiempo determinado, por temporada, y bajo qué modalidad, si es por capacitación inicial o en este caso, periodo a prueba, ¿ok? Aquí es muy importante porque hablando de un contrato determinado, pues obviamente se va a mencionar también la parte o va a justificar la duración justamente o la vigencia de un contrato, ¿ok? Ojo, aquí el servicio y los servicios que deban prestarse o los que se determinarán con mayor precisión. Aquí es muy importante y me atrevo a decir que la mayoría de los contratos, por lo regular, cuando tienden a estar un poquito incompletos, es justamente en esta parte.
porque de repente deja muy ambiguo esta parte y nada más le ponen literal 4 descriptivos del puesto del trabajador y realmente estaría de manera errónea, porque lo ideal sería que literal, tal cual como lo menciona el artículo, sea con mayor precisión, tal cual el puesto descriptivo que debe de realizar el trabajador. Y que evidentemente todo sea acorde al puesto que desempeña. Ahora sí que he tenido la experiencia de ver contratos donde me doy cuenta que, un ejemplo, no sé, está bajo un puesto de vigilante, pero realmente su descripción de puesto también lo tienen como una persona de mantenimiento o incluso pues de aseo. Entonces, si se fijan, no hay una congruencia entre la descripción del puesto o en este caso del puesto mismo. Entonces, es muy importante que efectivamente haya, ahora sí que congruencia con la función de la descripción del puesto y la función del puesto, ¿ok? El segundo, el lugar o lugares que va a prestarse el trabajo. Aquí es muy importante también, ya que se debe de especificar literal el centro o los centros de trabajo en el cual deba de acudir el trabajador. Ya que hay patrones que lo dejan la carta muy abierta o nada más mencionan un centro de trabajo y al final o durante se va prestando el servicio, posteriormente los cambian de sucursal y pues realmente si nos vamos a estricto derecho no pudiera llegar a proceder, ya que para eso se encuentra el contrato individual de trabajo. Obviamente, si hay algún tipo de cambio en las condiciones laborales, posteriormente ustedes pueden realizar un adendum, que es un anexo al contrato donde se menciona cualquier tipo de modificación de condiciones laborales. Es decir, si probablemente el trabajador fue contratado para laborar en la sucursal 1 y posteriormente por cuestiones de necesidades y por obviamente ambos mutuo acuerdo modifican esa condición laboral y ya no se va a presentar en la sucursal 1, sino se va a presentar en la sucursal 2, entonces ahí sin problema se puede ameritar en este caso un adendum para que justamente quede esa parte plasmada, ¿ok? Posteriormente, la forma y el monto de pago. Recordemos que aquí la forma y el monto de pago ya sea semanal o sea quincenal, dependiendo del puesto que desarrolle el trabajador y obviamente si se va a hacer por transferencia o cuál va a ser el tipo que por lo regular viene siendo por transferencia, obviamente debe de ser el mismo sueldo que tengan, pues lo ideal sería que se timbre tal cual en la nómina y dependiendo si lo quieren manejar por un sueldo diario o el salario prácticamente mensual, ¿ok? Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que acuérdense que tenemos un salario mínimo. Hay trabajadores que hay patrones o hay empresas que tienden a poner el salario diario. Sin embargo, descuidan la parte y muchas veces dentro del contrato no están actualizados o probablemente se pierde ese cuidado y ponen el salario diario inferior a lo que realmente está estipulado. Ojo con esto porque prácticamente no puede ser menor a un salario mínimo y esta parte sí hay que tener mucho cuidado dentro del contrato que sea el salario mínimo vigente, el actual, ¿ok? El día y el lugar del salario, el día y el lugar del pago del salario, en este caso, si se van a pagar, ya sea por transferencia, y en este caso, si va a ser de manera quincenal o mensual. Posteriormente, la indicación de que el trabajador va a tener o va a estar adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos en la empresa, y esta parte es la que tiene mucha relación con la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Es decir, tal como una obligación patronal que es capacitar a los trabajadores, obviamente esta cláusula no debe de faltar dentro de su contrato individual de trabajo. Obviamente se van a apoyar y van a estar sustentados, la comisión mixta va a tener sus propios formatos que acrediten el plan de programas o incluso las constancias que expidan al trabajador una vez que los hayan sometidos, no sé, a ciertas capacitaciones. Obviamente la comisión debe de expedir constancias al trabajador para efecto de acreditar que el patrón efectivamente está cumpliendo con sus obligaciones patronales, ¿ok?
Otras condiciones de trabajo, tales como día de descanso, vacaciones y demás que convengan el patrón trabajador. También es uno de los puntos que se debe de tener cuidado, ya que hay empresas que obviamente cambian las prestaciones. Puede ser que muchas empresas den prestaciones superiores a las de ley y que probablemente, no sé, a lo mejor en vacaciones o aguinaldos den más de lo que marca la ley. Entonces, obviamente aquí sería ideal contemplarlo dentro de un contrato y en este caso, si las prestaciones son los que marcan la ley, con más razón tener más cuidado, ya que si se nos va un número de más, pues obviamente prácticamente estuviéramos obligados a cumplir, en este caso lo que se menciona, el contrato individual de trabajo, ¿ok? La designación de beneficiarios, a lo que se refiere el artículo 505, que en este caso es cuando un trabajador fallece o cuando sea sujeto a una desaparición forzada, ahí es justamente donde el beneficiario, el trabajador debe de dar a su beneficiario dentro de un contrato individual de trabajo. Aquí, literal, dentro del beneficiario, cuando un trabajador realmente, no sé, fallece o cualquier situación que amerite, no solo porque venga el beneficiario dentro del contrato individual de trabajo quiere decir que se lo van a dar, aclarando, no. Hay otro trámite especial ante el Centro Federal y Registro Laboral en donde se llama declaración de beneficiarios. Esta declaración de beneficiarios es un trámite literal relativamente rápido, donde la autoridad laboral es justamente la que se encarga de dar la autorización al beneficiario para efecto de que él sea el que pueda recibir las prestaciones del trabajador, ya sea el pago de un finiquito o en este caso algún seguro que se tenga. Pero sí es importante no dejar a un lado, ya que muchas empresas en estas ocasiones se confunden un poco y piensan que a lo mejor por venir dentro de un contrato individual de trabajo, la parte del beneficiario, fallece el trabajador, el beneficiario que mencionan dentro del contrato solicita justamente el pago de su convenio, el pago de las prestaciones, muchas veces la empresa trata de otorgárselo y no, ya que en casos reales, una cosa es realmente lo que designe el trabajador y otra cosa es que no haya contradicciones en un futuro. Tal ejemplo, un trabajador que tenga 2 vidas maritales o 2 matrimonios o en este caso 2 parejas, mejor dicho, obviamente ahí está la controversia justamente de derechos, quién es realmente la que le corresponde, ¿ok? Entonces, con esa finalidad existe el trámite especial que es la declaración de beneficiarios, con la finalidad de decirle a la autoridad laboral, no hay más personas que se crean con derechos y por lo tanto necesito me designen como beneficiario. Ya una vez que salga la resolución o el acuerdo de la autoridad, entonces ahora sí, obviamente van con el centro laboral y pueden ser acreedores a sus prestaciones. Lógicamente, dentro del contrato individual de trabajo es también parte ayudarles justamente a la autoridad laboral. De hecho, uno de los requisitos para tramitar esa declaración de beneficiarios es el contrato individual de trabajo, porque ellos justamente con la designación del beneficiario por parte del trabajador, a la autoridad laboral les ayuda para emitir, en este caso, su resolución, ¿ok? Entonces, literal, estos son los requisitos de carácter obligatorios que debe de tener un contrato. Es necesario ponerlo tal cual, no dejen espacios en blanco, de lo cual se pueda presumir que se está alterando posteriormente. No hay como tener las condiciones laborales muy establecidas desde un inicio. Así, de esta forma, internamente dentro de la empresa sí se evita conflictos, ya que muchas veces el trabajador, una vez ingresando al centro laboral, posteriormente tienden a emitir ciertos comentarios donde a lo mejor no tienen muy fijo, en este caso, cuál es su descripción de puesto, y si es de manera positiva, pues está súper bien, pero por lo regular cuando no es muy positivo, entonces no hay como sacar el contrato y decir, tú estuviste contratado bajo
bajo este puesto, incluso bajo este salario, y ambas partes se firmaron. Entonces, en ese sentido, es por eso la importancia. Cabe mencionar, y literal el artículo 26 de la Ley Federal de Trabajo nos marca que si falta alguno de los requisitos del artículo 24 o el artículo 25, se le imputará al patrón justamente por la ausencia de cada uno de los requisitos, ¿ok? Es decir, puede ser sancionado el patrón. En un momento más les voy a explicar qué tipo de consecuencias legales tiene. La primera son las actas de inspecciones en materia de condiciones laborales, ya que mediante estas actas de inspección, lo primero que tienden a solicitar es un contrato individual de trabajo en compañía del alta en el IMSS. Es importante ahorita con el cambio que prácticamente hubo de la reforma laboral, donde las outsourcing literal ya no se permiten. Obviamente hubo muchos cambios. Sin embargo, aquí es importante que independientemente, obviamente, el alta en el IMSS o el registro patronal, obviamente cambió. O sea, cambió totalmente de una prestadora de servicios en este caso, al registro patronal, que realmente es el trabajador o que pertenece a su centro laboral. Cuando hay ese tipo de situaciones, Secretaría de Trabajo siempre va a pedir una constancia de antigüedad donde se le está reconociendo la antigüedad al patrón, y obviamente en un contrato individual de trabajo también esa parte se debe de establecer, ¿ok? Y literal el artículo 1002 literal menciona que por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este capítulo o en algunas, se va a imponer una multa equivalente de 50 a 5,000 veces el salario mínimo, ¿ok? Esto quiere decir, o cuánto es un equivalente, es decir, una vez que te revise el inspector de trabajo y probablemente tú puedas tener todo, puedas tener listas de asistencia, CFDIs, y literal, lo que integra un expediente de trabajador de manera completa como parte preventiva. Sin embargo, justamente este contrato individual de trabajo, te van a multar conforme lo que te haga falta. Por eso es muy importante tener el documento de muchos de los que forman parte para efectos de una planeación laboral o para efectos preventivo, ¿ok? Por lo regular, Secretaría de Trabajo, por falta de contrato, y el monto aproximado de la multa es de 4,224 pesos. Es decir, si la plantilla tiene 10 trabajadores y dentro de esos 10 trabajadores nada más se van a multar por la cantidad aproximada de 4,224 por esos 9 contratos. Esa es en la ausencia total del contrato. Ahora, cuando el contrato esté elaborado e incumpla con alguno de los requisitos que marca el 25, entonces también puede ser. Es por cada error justamente que el patrón haya realizado en el contrato. Por eso es importante, realmente dentro del expediente laboral, todos los documentos son muy importantes. Realmente el hecho de tener el contrato y a lo mejor omitir otros documentos también de mucha relevancia, la defensa legal, o en este caso, no te hace tampoco, o no te, en este caso, alguna multa. Sin embargo, el contrato por sí solo y cada uno de los documentos sí tienen una multa con alguno de los documentos, dependiendo qué documentos estén cumpliendo. Entonces, sí es importante tener, forma parte de, y es uno de los documentos de varios que forman el expediente del trabajador. Sin embargo, por sí solo, aún teniendo los demás documentos. Ahora, otras de las consecuencias legales es en este caso una etapa de ofrecimiento de pruebas,
ya que, o incluso también la de conciliación de demanda. En el momento de una demanda, por lo regular, un momento, Creo que tenemos algunas complicaciones en la señal. ¿Alguien podría confirmarme en el chat si me ven y me escuchan perfectamente? Si me pudieran confirmar en el chat, por favor. Ok, se le está yendo el audio. Pues bueno, de todos modos, al final de cuentas, el tema que nos daba nuestra especialista, pues ya era la última diapositiva, pero de todos modos, a la orden, tienen aquí el correo de la licenciada Karina, búsquenos en nuestras redes sociales o escríbanos por nuestro WhatsApp. Eso la licenciada, ¿me escucha? sí, Alex, yo sí te escucho, no sé si ustedes me escuchan, hubo un problema técnico. No se preocupe. Bueno, de igual manera vamos a leer las preguntas que ya tenemos aquí en el chat para dar respuesta a algunas personas y bueno, nos comenta Martín Sánchez. En el caso de terminar el determinado y aún no se ha terminado la obra, ¿se tiene que renovar el contrato en físico o se puede realizar solo de palabra? Ok. Ay, no entendí muy bien la pregunta. Hablando de un contrato indeterminado, No, sí. le dan un determinado Ok. por obra, quiero yo creer por lo que comenta, un contrato determinado por obra, pero llega el final de este contrato, no se ha terminado la obra, se tiene que hacer otro contrato extendiendo la obra, se puede solamente de palabra. Correcto, no es necesario otro contrato porque por regla general menciona que aún así tenía, pero si la obra sigue estando vigente, por regla general el contrato se va a renovar bien, aunque sea por un día, una vez teniendo la obra y si probablemente, una vez terminando la obra y si probablemente el trabajador. Ahí son asuntos muy complejos, ya que a falta de escrito sí se puede volver un contrato indeterminado. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? En base al contrato inicial, del cual probablemente se desprende o que probablemente una vigencia dentro del periodo, ahí dentro del adendum se va a mencionar que por cuestiones ya de obras, pero yo no recomiendo otro contrato, no es necesario, pero sí recomiendo un adendum donde sí se especifique esa parte. Perfecto, dice, buen día, ante la dependencia, ¿se realiza la declaración de beneficiarios? Es correcto. ¿Ante qué dependencia se realiza? Ok. ¿Ante qué dependencia? Actualmente, realmente es el centro federal y registro laboral. Sin embargo, actualmente siguen operando como juntas de conciliación y arbitraje. Ante la autoridad laboral, ante Secretaría de Trabajo, mediante incluso su plataforma de registro laboral. Ahí es donde se solicita justamente o se ejerce ese trámite de. Pues es importante tener o presentar como documentos que acreditan la personalidad del que mismo por lo regular siempre tienden a pedir el contrato individual de trabajo, por lo que sí es necesario que en el momento el trabajador, por el caso de algún fallecimiento o algo, pues siempre acuérdense que todo trabajador debe de tener un tanto de su contrato. Perfecto, licenciada Karina. Pues por cuestiones de tiempo, vamos a dejar aquí la sección de preguntas y respuestas. En el chat les puse nuestra página web y nuestro WhatsApp para que de favor las personas que no alcanzamos a sus preguntas nos puedan escribir ahí. Dicen muchas gracias, licenciada Karina, excelente día.
Y pues gracias por tu pasión, por compartirnos estas experiencias y este conocimiento a todos nosotros, y de antemano a ti que estás detrás de esta pantalla, que esta información haya sido de alto valor. Si requieres alguna asesoría personalizada, no dudes en escribirnos. Muchas gracias, licenciada, por esto, y que tengan un excelente día a todos.